Buenos días, hermanos. ¿Qué tal el inicio de esta semana? Estamos ya día lunes y continuamos siempre compartiendo la palabra del Señor. Queremos seguir avanzando con nuestro tema de las características de un gran predicador. Muchos quieren ser grandes predicadores, pero necesitamos conocer a aquel que fue el gran predicador por excelencia. Jesús, nuestro modelo. Nadie como Él. Toda la semana pasada prácticamente nos enfocamos en un versículo que es el de Marcos 6:34, en el que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En este pasaje vemos 4 aspectos de la vida de Jesús que nos modelan a ti y a mí cómo ser nosotros grandes predicadores también. Y la mentalidad humana para ser un gran predicador siempre está limitada a las apariencias, está limitada al qué dirán, está limitada al espectáculo, está limitada a los números. Pero nosotros entendemos por la palabra que Jesús prestaba tanta atención a estos 5,000 como a la mujer sirofenicia, como al criado del centurión, porque para él servirle con excelencia, ser un gran predicador no era una cuestión de número, no era una cuestión de fama, no era una cuestión de productividad o una curva de costo-beneficio. Para él, servir a Jesús y ser un gran predicador, servir al Señor y ser un gran predicador, tenía que ver con ser sensible a la voz de Dios y poder obedecer lo que Dios quería que él hiciera en el momento que él quería que él hiciera. Y entonces en este pasaje de Marcos 6:34 hemos venido ya prestando atención a estos 4 pasos que hemos visto, ¿no? Que es salir, ver, sentir y actuar. Salir, ver, sentir y actuar. Uno detrás del otro. Y el día de hoy vamos a ver una de las características de un gran predicador que para mí, a mi opinión, a mi humilde opinión, pienso que es irreemplazable. De hecho, puedo ir un poquito más allá. Pienso que sin esta virtud, sin esta cualidad, no se puede ser un gran predicador. No se puede ser un gran evangelista. Y esta cualidad es la cualidad de la compasión. La compasión o la misericordia. Y por eso les mencioné este pasaje, porque en este pasaje dice la palabra que Jesús sintió, y cuando digo sintió, quiere decir que discernió, pudo ver lo que Dios ve, y eso es accesible a nosotros también. Nosotros podemos discernir, nosotros también podemos tener compasión. Y él tuvo compasión, dice, el sentimiento, por decirlo de alguna manera, divino, que él pudo sentir en ese momento, en el Espíritu, fue misericordia. Fue misericordia. No siempre va a ser misericordia, porque hay ocasiones en las que tenemos que actuar quizás con amor, quizás con firmeza, quizás con confrontación, quizás con disciplina, pero la misericordia es un elemento, un ingrediente imprescindible si tú te consideras o quieres o estás buscando ser un gran predicador. En otras palabras, no hay forma de que exista un predicador que no tenga misericordia. La compasión y la misericordia van de la mano con el llamado de Dios, porque Jesús se movía por compasión. Jesús, dice la palabra, que cuando vio el cuadro, que era una gran multitud y que eran como ovejas sin pastor, que no tenían un papá, que no tenían alguien que los guíe, alguien que les enseñe el camino, la verdad y la vida, su corazón se conmovió y tuvo compasión, y por esa compasión es que él hizo algo al respecto y empezó a enseñarles, dice la palabra, ¿no? Y luego vemos, quiero que me acompañen a nuestro versículo central para este tema de hoy, que es características de un gran predicador, compasión o misericordia. Habiendo dicho ya que no hay forma de servir al Señor y no tener compasión, es que no se puede tampoco responder al llamado de evangelizar si no hay misericordia en tu corazón. Si en tu corazón hay falta de misericordia, querido hermano, pídesela a Dios. Eso no te lo puede dar un curso, o una lectura, o un devocional, o un tiempo de sustento. Es algo que solo Dios te puede dar. Lo digo por testimonio personal.
Yo antes de conocer al Señor era una persona muy dura, muy fría, muy insensible. Pero luego, con el tiempo, dejé que Dios obre en mi corazón y yo hoy puedo decirles que Dios ha ablandado mi corazón. Es una labor que Dios hace, no la podemos hacer nosotros. Necesitamos misericordia si queremos servir a Dios, si queremos predicar, si queremos evangelizar. A veces nos han enseñado modelos de evangelización que son como modelos sumamente duros, autoritarios, casi marciales, en donde tienes que recibir al Señor porque si no el infierno. Y yo creo que todo tiene su momento, y aún esa predicación es apropiada en su momento. Pero aún esa predicación, si tú eres capaz de decirle a alguien que merece el infierno, tienes que ser con lágrimas en tus ojos. Tienes que sentir que lo que estás diciendo son palabras de vida eterna o de muerte eterna, y que un alma está en juego por tus palabras. Entonces, aun cuando nuestra predicación sea como se llama comúnmente predicación de fuego, aún así tiene que estar, creo yo, número uno, respaldada por horas de clamor y oración y lágrimas, y número dos, por misericordia abundante, que es la misericordia de Dios. Entonces, en Lucas capítulo 10, quiero que me acompañes por favor a Lucas capítulo 10, voy a leer 3 versículos, que es parte de una parábola larga, que es la famosa parábola del buen samaritano. Ahora, ¿cómo surge esta parábola? Bueno, la verdad es que surge a raíz de unas cuantas preguntas que le hicieron algunos fariseos, ¿no?, respecto al prójimo, ¿no? Los fariseos encarnaban una raza, un tipo de persona, que era la persona que conocía mucho acerca de la historia bíblica, la doctrina, las leyes y muchas cosas, pero no conocían el amor ni la misericordia de Dios. Esos eran los fariseos. Entonces a ellos Jesús les da esta parábola respecto a este hombre que fue golpeado. Y dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esta parábola fue una cachetada a los fariseos, porque les preguntó, ¿y quién creen ustedes que fue el prójimo, no? El que actuó bien. Y ellos, por más que no querían, por más que tenían un nudo en la garganta y un nudo en la lengua, tuvieron que decir el samaritano, porque hizo misericordia de él. El samaritano fue el que obró bien, el samaritano fue el que hizo las cosas bien. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia. Y de hecho la misericordia o la compasión, en este caso, para este efecto estamos haciéndola sinónimo, porque pueden haber ciertas diferencias, pero básicamente para el efecto de lo que estoy hablando es lo mismo. La compasión no solamente es un sentimiento, sino que es un motor. Sí, lo dije bien, un motor. Es un motor que puede impulsarte. De hecho, tiene que ser el motor que te impulse para hacer la obra de Dios. La Biblia dice en este pasaje, el versículo 33, que el samaritano vino cerca de él. O sea, aquí podemos hacer, y no tenemos el tiempo para hacerlo, pero similar a lo que pasó con Jesús, que salió, vio, sintió y actuó, igual sucedió con el samaritano, ¿no? Que iba de camino, o sea, salió, vino cerca de él, o sea, vio, sintió, viéndole, dice, fue movido a misericordia. La misericordia, queridos hermanos, no es para menospreciarse. A veces las personas dicen, es un blandengue porque tiene mucha misericordia. No, es una persona muy flácida, una persona muy cándida, una persona muy tonta por la misericordia. Pero ¿sabes qué? No hay nada más poderoso que la misericordia. Es por misericordia que tú y yo hoy estamos vivos. Es por misericordia que tú y yo podemos seguir al Señor. Es por misericordia que fuimos salvos. No hay nada más poderoso que la misericordia. No hay nada más poderoso que la misericordia. Y dice la palabra que esta misericordia fue la que movió al samaritano. En otras palabras, no solamente la misericordia es un sentimiento divino, sino que también es un motor que impulsa. Y debe ser el motor que toda barca evangelizadora lleva. Que toda vida que es llevada a evangelizar debe ser impulsada por un motor llamado misericordia.
no por un motor llamado obligación, no por un motor llamado predicación de fuego, no por un motor llamado gran comisión. Es más que eso. Hay una gran comisión, hay una predicación que nos corresponde, pero aquello que nos impulsa debe ser aquello que impulsó a Jesús a enseñar a estos 5,000, aquello que impulsó al samaritano a ayudar a este hombre que estaba mal, y eso es misericordia. Así que la misericordia es un motor que nos mueve, y debemos tú y yo clamar por eso, para que hoy tú y yo podamos acercarnos a Dios y decirle: Señor, yo necesito este motor. Porque todo lo que me impulse a hacer algo para Dios que no salga de la misericordia, no va a tener el impacto, el resultado que Dios espera que tenga. La palabra nos enseña que la misericordia vence sobre el juicio. La misericordia, por consiguiente, es ganadora. Siempre, siempre va a vencer la misericordia. La misericordia es capaz de correr, como se dice comúnmente, la milla extra. No el juicio, no la justicia, no la condenación, la misericordia. Y queridos hermanos, es uno de los más importantes atributos del gran predicador Jesús: la misericordia, la compasión. Te dejo con eso en tu corazón. Dios te bendiga.